El tema de hoy lo he titulado La Iglesia, completos en Cristo para alabanza de su gloria. De entrada, el título del mensaje ya nos dice todo. Número uno, que estamos completos en Cristo, y número dos, con el propósito y la finalidad de que sea para alabanza de su gloria. Mis amados hermanos y amigos, permítame entonces, primeramente, establecer el significado de completo. Estar completo tiene una significación muy equivalente para nosotros si lo vemos a la luz de la palabra de Dios y si lo vamos a ver en profundidad a través de las bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús. La palabra completo significa, entre tantas cosas, estar lleno, es cabal, es tener la medida cabal, la medida exacta, precisa, es estar acabado, significa también plenitud, estar entero, íntegro, perfecto, y en resumen, que tiene la medida exacta, que no le falta nada. Podemos decir que nuestro ser está ocupado en su totalidad. Y cuando digo o menciono que está ocupado, me refiero a que está sin ningún espacio libre para agregar algo más. Hermanos, estar completos es que tenemos todas las partes necesarias. Mis hermanos y amigos, es interesante ver la vida a través de estos términos que definen con precisión el significado de completo. Si nosotros tomamos cualquiera de los términos anteriormente expresados, entonces si lo aplicamos a nuestra vida diaria, podemos decir que nosotros no carecemos absolutamente de nada. Y si no carecemos de nada, entonces ¿por qué a veces vivimos con tanta precariedad? Espero que me entiendan el término precario. Alguien que vive como si no tuviera absolutamente nada. De manera que estar completos en Cristo es alguien que vive, escúchenme, porque quiero ver ese reflejo en sus rostros. Escuchen, estar completos en Cristo es alguien que vive con gozo. Así que caritas tristes fuera de aquí. No tenemos por qué estar con caritas tristes. Tenemos que reflejar el gozo de que la presencia de Dios vive y se manifiesta en nosotros. Hermanos, yo les pregunto, ¿puede haber un mayor gozo que eso? Eso supera ganarse la loto. De verdad que sí. De manera que estar completo en Cristo es alguien que vive gozoso porque tiene todas las cosas necesarias para la vida y la piedad. Número uno, estar gozosos y estar completos en Cristo es porque podemos vivir la vida cristiana lleno de la gracia de Dios. Y mis hermanos, déjenme decirle esto, y la introducción siempre es muy importante porque nos conecta con el corazón del mensaje. O sea que ya empecé a predicar, de verdad. Para vivir la vida cristiana, estamos completos en Cristo para vivir la vida cristiana llenos de la gracia de Dios. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros debemos vivir en honestidad, en rectitud. Significa que nosotros debemos mantenernos intachables, estar llenos o completos por las bendiciones en Cristo. Significa ser honorable, ser irreprochable, ser, escúchenme, insobornable, porque somos íntegros. No permitimos que nos vengan a sobornar ni material, ni espiritual, ni emocionalmente. Hermanos, estar llenos de la gracia de Dios en Cristo Jesús significa también ser incorruptibles. Y en segundo lugar, llenos o completos en Cristo quiere decir que vivimos para dar testimonio, como se cantaban las alabanzas preciosas, para dar testimonio de la gloria de Dios.
al glorificar su santo nombre, escúchenme, amados, con cada palabra, con cada acción y comportamiento en medio de la familia, en medio del trabajo y en medio de la sociedad donde nos encontremos. Así que ya con esto en mente, vamos a ir a la palabra de Dios, y esta introducción nos permite ampliar la visión o el espectro del texto bíblico que vamos a leer. Vamos a ir a la carta a los Efesios, al primer capítulo, versos 3 y 4, y honramos la palabra santa de Dios, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? ¿En quién? Aleluya, en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué cosa? Santos. ¿Y qué más? ¿Delante de quién? Pregunta, ¿cuándo estamos delante de Él? Aleluya, siempre, amén. Padre eterno, bendito Dios, gracias te damos por la bendición que hemos recibido sin merecerla, Señor, porque ahí se manifiesta tu gracia y también tu misericordia, Señor, al no darnos lo que nos merecemos, porque todos hemos pecado, Señor, contra ti, y lo único que nos merecíamos era el castigo, pero a ti te plació extender tu gracia y misericordia y darnos lo que nunca nosotros merecíamos, tus benditas bendiciones, la salvación y la vida eterna. Padre, yo te pido, mi Dios amado, que en esta preciosa mañana tu Santo Espíritu esté ministrando cada corazón de los hermanos aquí presentes y de los que están allí siguiéndonos en las redes sociales. Mi Dios amado, toma control de tu vaso, tu siervo, Señor, tu vaso de barro, y que toda mi mente, mi pensamiento y mi corazón fluya de acuerdo a tu bendita palabra y bajo tu voluntad, porque todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar asiento, Dios les bendiga. Gracias. Es interesante, en primer lugar, quiero resaltar algo y quiero que se enfoque en esto. Dice el texto en el versículo número 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, créalo, recíbalo, como dicen por ahí, pero la palabra de verdad, que usted ya es bendecido. Señor, ¿cuándo me vas a bendecir? Y hoy la palabra nos dice que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya nos bendijo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, mis hermanos, es necesario preguntarnos. Van a sonar de pronto unas preguntas obvias, pero tienen un propósito. Las preguntas es, ¿quién nos bendijo con toda bendición espiritual? ¿Quién? Nuestro Padre eterno. El Padre nos bendijo con toda bendición espiritual. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, ¿en quién somos bendecidos? En Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién? Ahora, ¿cuándo nos bendijo? Nos bendijo cuando nos escogió antes de la fundación del mundo. Y esta parte quiero resaltarla, mis hermanos, porque es importante. ¿Por qué? Para comprender que nuestra salvación fue preparada antes de que el mundo fuera creado. Mis hermanos, las tres personas benditas, las tres personas de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, me imagino es como si hubieran tenido un concilio, y entre ellos tres, antes de que el mundo existiera, porque Dios es omnisciente, antes de que el primer ser humano llamado Adán fuera establecido en la tierra, ya Dios en su omnisciencia sabía lo que iba a suceder, aunque Él nos hizo buenos en gran manera, porque así lo dice Génesis 1, Él sabía
que los ángeles caídos, Satanás y todos los ángeles caídos que conspiraron contra Dios, ellos vendrían a perturbar la obra buena y perfecta que Dios había hecho en cada uno de nosotros. Entendiendo eso y previéndolo de antemano, Dios, la divinidad entera, se puso de acuerdo para preparar un plan perfecto para salvarte a ti y a mí. Hermanos, así que el Padre planeó, el Hijo lo puso en práctica y el Espíritu Santo viene y aplica esa obra redentora de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Hermanos, no es como por ahí dicen, Dios tenía un plan B. No. Dios solo ha tenido un plan. Y nosotros sí tenemos plan B porque nosotros no somos omniscientes. Y nosotros prevemos por si de pronto algo nos sale mal, ahí está el plan B. Si esto no me funciona, entonces aplico otro. Con Dios no es así, mis hermanos. Por eso Dios es omnisciente, Dios es perfecto. Por eso Dios es Dios. Mis hermanos, así que el Padre entonces nos bendice en esos lugares celestiales en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Y en el capítulo número 1, en el que estamos leyendo de Efesios, en esta carta preciosa, queda establecido con toda claridad que nuestra salvación, el plan perfecto del pacto de salvación o el pacto o el nuevo pacto o el pacto de redención fue preparado en la eternidad pasada. Hermanos, los versículos del 4 al 6 nos dicen la parte del Padre, los versículos del 7 al 12 nos dice la parte del Hijo y los versículos del 12 al 14 nos hablan, del 13 y 14, perdón, de la obra del Espíritu Santo al aplicar, válgase la redundancia, esa obra redentora de Cristo en la cruz, para que cada uno de nosotros seamos participantes. Escúcheme porque lo que voy a decir es delicado, para que seamos participantes de la gloria de Dios. Somos participantes de la gloria de Dios. Sí, mis hermanos. Dios nos adapta, nos adopta como su familia. Mis hermanos, es importante que notemos que en cada caso, al final de cada descripción, al final del verso 6, cuando la palabra termina hablando del Padre, al final del verso 12 cuando termina hablando del Hijo y al final del verso 14 cuando termina hablando de la obra de aplicación para nosotros por medio del Espíritu Santo, hay una frase que dice, para alabanza de su gloria. Tú eres bendecido, tú estás bendecido, tú eres salvo, tú eres redimido, tú eres rescatado, tú ahora eres hijo por la obra del amado, el Hijo Jesús. Todos nosotros somos hermanos y somos pertenecientes a la familia de la fe con un único propósito, para alabanza de su gloria. Hermanos, ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué Dios lo hizo así? Le voy a responder con otra pregunta. ¿Por qué dice el apóstol, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Mis hermanos, esta es una de las declaraciones más importantes y más profundas que tenemos en el Nuevo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios se describe a sí mismo como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Incluso también se presenta como el Dios de Israel, mostrando que Dios es único, que su pueblo es único y que sus seguidores debemos ser únicos. Sin embargo, ahora tenemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso es con el propósito de enseñarnos que todas las bendiciones que Dios preparó de antemano, antes de que el mundo fuese hecho, antes de que el mundo existiera, antes de que usted y yo naciéramos, todo eso es para demostrar que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el que nos bendice, pero estando bajo la cobertura, bajo el abrigo de Cristo Jesús. Me llega algo aquí a la mente ahorita.
¿Cómo dice el Salmo 91? Aleluya. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra ¿de quién? O habitará o morará, que es lo mismo. ¿De quién? Del Omnipotente. El que habita, el que mora, quiere decir también el que permanece, el que ha reconocido su estado espiritual de bancarrota, porque vivimos en una bancarrota espiritual, mis amados. El que ha reconocido su pecaminosidad, su maldad, el que ha reconocido que no puede ser salvo por obras, que no puede justificarse delante de Dios de ninguna manera, ni aun aunque acumulara todas las riquezas del mundo, podría comprar la salvación, porque ese es un regalo de Dios. Ninguno de nosotros somos justificables. Por eso muchas otras falsas religiones no entienden que Cristo Jesús, el Mesías prometido, tenía que encarnarse y hacerse uno como nosotros para tomar nuestro lugar, ir a la cruz y pagar una deuda que solo Dios mismo podía pagar y que solo Dios mismo podía justificarse. Dios mismo justificando nuestra falta a través de Dios. ¿Sí me está siguiendo con lo que estoy diciendo? Cuando digo Dios mismo justificándose, es que el Hijo de Dios es Dios. Porque creemos que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sola persona. Porque creemos lo que dice Deuteronomio capítulo 6 o lo que dice la Torá, que Dios es uno. Claro que Dios es uno, pero hay un misterio que nosotros aún no entendemos a plenitud, pero lo aceptamos y lo recibimos con fe, creyendo, porque todo el que creyere en el Hijo de Dios será ¿qué? Salvo. Y ahora le hago una pregunta, iglesia: ¿puede haber una bendición más grande que la salvación? No la hay. La bendición más grande que podemos tener ustedes y yo es la salvación. De manera que surge una pregunta adicional. Y en esta pregunta vamos a trabajar el resto del mensaje. ¿Para qué nos escogió Dios y nos bendijo? ¿Para qué nos escogió Dios y nos bendijo? Hay 3 razones. Y aquí está la primera: sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Mis hermanos, cuando una persona no tiene identidad, no tiene sentido de pertenencia. Y voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir aquí, en este momento. Eso pasa, y nos ha pasado a muchos, cuando llegamos a este país y cuando no tenemos una documentación legal, y a veces nos sentimos como que ni somos de allá ni somos de aquí. Como que nos falta ese sentido de pertenencia. Pero cuando estamos en ese estatus, ¿qué nos hace sentir sentido de pertenencia? Cuando nosotros venimos bajo esa condición humana, de legalidad humana, y nos reunimos con el cuerpo de Cristo, con la iglesia que Cristo compró con su bendita y preciosa sangre. Entonces, allí recibimos la verdadera identidad, nos da sentido de pertenencia, porque por encima de todas estas leyes prima la ley de Dios. Y la ley de Dios nos dice que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Y si, aleluya, sí, Señor. Y si somos ciudadanos del reino de Dios, entonces tenemos ciudadanía para andar con libertad en todas partes, porque dice nuestro texto bíblico de la Iglesia Revive en Primera de Pedro, ¿qué dice? Que Dios nos ha constituido real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Así que nosotros somos embajadores del reino. Y es una bendición para cada nación
donde está un embajador del reino de Dios. Mis hermanos, sentido de pertenencia. Dios nos da identidad y sentido de pertenencia en Cristo. Ahora somos de Cristo, estamos completos en Él, gracias a sus bendiciones. Créaselo, mi hermano, mi hermana, créalo. Cada uno de ustedes están completos en Cristo porque han sido bendecidos en Cristo Jesús. Al Padre le plació, antes de que usted naciera, ya enviarlo con el paquetico completo. ¿Por qué se siente tan carente, mi hermano o mi hermana? ¿Por qué se siente como si pobrecito, no tengo nada? Cuando eres rico, infinitamente rico, con todas las riquezas espirituales con las que Dios ya te bendijo. Hermanos, tenemos todo lo que necesitamos para la vida. Eso es como alguien que tiene 100 millones de dólares en una cuenta del banco. Saben que está ahí y no lo usa. Y vive como si le faltara todo. ¿Me está siguiendo? Tiene Dios, ya te depositó una cuenta que nunca te la vas a terminar. Pero tienes que accionarte, tienes que caminar en fe y decir, esas bendiciones son mías. Me apropio de ellas porque estoy cubierto bajo la sombra del Altísimo, que es Cristo Jesús. Soy participante, tengo entonces sentido de pertenencia, pertenezco al reino de Dios. Hermanos, el Padre Eterno diseñó una forma de vida para cada uno de nosotros. Nos equipó, escúcheme, para vivir en santidad y sin mancha delante de Él. Es que la santidad, ay, es que es tan difícil. Ay, es que eso es muy duro. Es duro cuando no entendemos la posición en la que estamos. Pero si tú entiendes la posición que Cristo ya ganó para ti, entonces sabes que estás revestido de todas las bendiciones. Y parte de las bendiciones es para que vivas una vida plena, y una vida plena se vive en sentido de pertenencia, caminando en santidad y sin mancha. Mis hermanos, mire lo que dice la misma carta a los Efesios, capítulo 2, versos del 12 al 13. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mis hermanos, enfóquense en el texto, por favor. ¿Quiénes son los que viven sin Cristo? De acuerdo al texto, son aquellos que viven sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vivir sin Cristo, estar fuera de Cristo, estar alejado de Cristo, ser ajenos a los pactos de Cristo, es vivir sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero el texto bíblico nos dice, en aquel tiempo estabais, tiempo pasado. ¿Estás viviendo en el pasado o en el presente? En el presente. Entonces, si vives en el presente, ahora eres de Cristo, le perteneces a Cristo. Y si le perteneces a Cristo, entonces vives con esperanza y con Dios en el mundo. ¿Lo entiende? Entonces, ¿por qué caritas tristes? Porque a mí me quedaron las marcas. Ceños ¿qué? ¿Cómo es que se dice? Fruncidos, gracias, mi hermana. Si ahora nosotros debemos resplandecer de gozo. Mis hermanos, dice el verso número 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y esa palabra cercanos quiere decir que ahora somos participantes de la familia de Dios. Ahora tú dejaste de ser creación y ahora eres hijo. O ahora eres hija, acepta en el amado. No te dejes robar una bendición que ya te pertenece. Hermanos, ¿por qué Dios nos bendijo?
y nos escogió antes de la fundación del mundo? En primer lugar, Dios en Cristo nos da sentido de pertenencia. En segundo lugar, para que glorifiquemos a Dios. Glorificar a Dios. Segunda razón, glorificar a Dios. Hermanos, la segunda razón nos muestra el propósito de que nosotros, los bendecidos, ¿cuántos bendecidos hay aquí? Aleluya, por la sangre de Cristo, glorifiquemos su santo nombre en medio de los pueblos y las naciones. ¿Estamos glorificando a Cristo? ¿Estamos glorificando al Padre Eterno? ¿Le estamos dando gracias, honra y gloria en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar? Hermanos, esa es una pregunta muy importante y espero que el Espíritu Santo de Dios, es mi ruego y mi súplica, la esté martillando en tu mente y en la mía y la esté sellando y grabando con cincel en nuestro corazón para que entendamos que nuestra responsabilidad es glorificar a Dios en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, por encima de y a pesar de. Hermanos, debemos dar a conocer su gran misericordia al testificar de la obra poderosa de Dios en Cristo, al salvarnos y llevarnos a la vida eterna. Alabar al Señor por su gracia significa que Dios recibe la gloria y nosotros recibimos el gozo. Mire qué hermoso esto, hermano. Dios recibe la gloria y nosotros recibimos el gozo. Quiere decir que si yo no tengo gozo en mi corazón, es porque no le estoy dando la gloria a Dios. Porque eso es un puente que comunica de aquí para allá y de allá para acá. Le doy la gloria a Dios y yo recibo el gozo. Mire qué intercambio tan maravilloso. Pablo nos enseña la razón de nuestro gozo cuando le damos gloria a Dios. Colosenses, capítulo 1, verso 12 al 14, dice, escuche, con gozo dando gracias al Padre. ¿Le da gracias al Padre con gozo? ¿Gracias de qué, pastor? ¿Qué dice el texto número 3 del capítulo 1 de Efesios que leímos esta mañana? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es una razón más que suficiente para que le demos la gloria y la honra a Dios y vivamos con gozo. No miremos las circunstancias, pueblo de Dios. Miremos lo que ya tenemos en un lugar especial. Si no fuera así, se lo hubiera dicho antes, dijo el Señor Jesús. Me voy a ir porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y voy a ir a preparar para que cuando venga por ustedes, ustedes la disfruten. Eso es algo agregado que le estoy diciendo a la palabra, pero es la verdad. Hermanos, en gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Dos cosas rápidas porque no tengo el tiempo suficiente. Ya somos herederos y somos participantes, pero ¿cómo tenemos que participar? Siendo santos. Dice santos en luz. Entonces tenemos que tener una lámpara aquí a toda hora. No. Hay una luz más extraordinaria que no necesita de corriente, que no necesita de batería. Una luz que nunca deja de alumbrar. Y es la luz del poder del Espíritu Santo de Dios. Cristo en el Espíritu habitando en cada uno de vuestros corazones, mis hermanos. Verso 13, el cual nos ha librado, escuche, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Puede haber una bendición más grande que esa? Que siendo rebeldes, como dice en el Antiguo Testamento, incircuncisos, apartados y alejados de Dios, el mismo Señor de gloria se haya encarnado, haya tomado nuestro lugar para darnos el inmenso privilegio, el inmenso favor, por su mera gracia, de sacarnos de esa vida de esclavitud, porque las tinieblas es esclavitud, y trasladarnos al reino
de la luz admirable de su amado Hijo. ¿Cuántos le damos gloria a Dios por eso? ¿Cuántos nos llenamos de gozo y regocijo en nuestro corazón? Bendito sea el Señor. Mis hermanos, así que, ¿por qué nos escogió y nos bendijo Dios? Número 1, porque nos da sentido de pertenencia. Número 2, para que glorifiquemos a Dios. Y número 3, para que vivamos en santidad y sin mancha. Ahí ya empieza a preocuparnos, ¿verdad? Hermanos, una pequeña ilustración. Puede que no sea la mejor, pero la que me llega. Imaginémonos que alguien nos regala un Ferrari. Un Ferrari. Y no quiero irme a la Fórmula 1. Un Ferrari. Y nos dice, ese es tuyo, pero tienes el compromiso de manejarlo a 200 millas por hora. Nos daría hasta miedo subirnos, ¿verdad? ¿Todo el tiempo? Sí, todo el tiempo. ¿A 200 millas? Sí, a 200 millas. Muy pocos se atreverán a tomarlo. Hermanos, vivir la vida en santidad y sin mancha es algo que se puede ilustrar así. Pero tenemos que vivir a esa velocidad, sí. En la santidad y sin mancha, sí. Pero ¿qué tiene que romper? ¿Qué tiene que romperse? En la ilustración que di, para poder manejar el Ferrari a 200 millas se tiene que romper la barrera del miedo, del temor. Para poder vivir una vida a esa velocidad en santidad y sin mancha, en pureza, necesitamos romper una atadura con la carne. Necesitamos reconocer, iglesia de Dios, escúcheme por favor, necesitamos reconocer que ya no somos de las tinieblas, que ahora pertenecemos al reino admirable de la luz y que en tu corazón, en tu vida y en la mía está el poder del Espíritu Santo de Dios que nos ha capacitado para que vivamos una vida que adora a Dios en todo momento, viviendo en santidad y en pureza. Hermanos, sabemos bíblicamente que sin santidad, ¿qué cosa? Nadie verá a Dios. Y además que sin santidad es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Eso lo dice Hebreos 12:14. Y considero entonces que esta última razón es vital en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque Dios se deleita, escúcheme, porque Dios se deleita en su perfección. Y por su voluntad y misericordia comparte ese deseo con nosotros. Dios ya lo plantó. Por eso cada vez que llego a un texto, a una conclusión de esta, no pueda dejar de resonar en mi cabeza Eclesiastés 3:11, que dice que Dios ha plantado en el corazón del hombre eternidad, sin que alcance a entender la obra portentosa que ha hecho Dios desde el principio. Mis hermanos, en primer lugar debemos deleitarnos al vivir en santidad y sin mancha. No es un compromiso, no es una obligación, no debe ser una carga, debe ser un deleite. Debe ser un deleite. ¿Saben por qué? Porque la adoración que Dios acepta es en santidad y pureza de corazón. ¿Cómo van a creer los que no han creído si nosotros no estamos dando testimonio de esa vida santa, honesta, íntegra delante de Dios? ¿Sabe quiénes son los primeros que no creen? ¿Me lo recuerdan? La familia. ¿Por qué? Porque somos una contradicción como cristianos muchas veces en nuestra casa. Se nos olvida, mis hermanos, que tenemos que caminar en santidad, en integridad, en todo tiempo, en todo momento. Que ese es nuestro compromiso, hermanos. La adoración que Dios acepta es en santidad y pureza de corazón. En segundo lugar, porque somos sus escogidos por una razón específica, y se lo diré bíblicamente. Efesios 2:10, dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que, ¿qué cosa? Anduviésemos en ellas.
Hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo está completa en Cristo y equipados para toda buena obra. No tienes que hacer nada, no tengo que hacer nada. Esas obras ya están hechas. Lo único que tenemos que hacer es caminar en ellas. Ser diligentes. Hermanos, todas las bendiciones espirituales y con toda buena obra Dios ya nos equipó porque fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. De manera que tenemos una demanda y tenemos un principio. La demanda es caminar en las obras del Señor. Al hacerlo, vivimos una vida agradable, santa y pura delante de Él. Recuerde que Dios es omnipresente. Quiere decir que Dios está con cada uno de nosotros siempre, en todo tiempo, en todo momento. Aquí hoy con nosotros como el cuerpo reunido, pero separadamente cuando nosotros nos dirigimos a cada uno de nuestros hogares, a nuestro trabajo. Nunca estás solo. Sobre ti fijaré mis ojos, dice le dijo Dios al salmista, sobre ti fijaré mis ojos. Y los ojos de Dios siempre están fijos sobre cada uno de sus hijos. Hermanos, el principio de toda buena obra comienza con una ley espiritual. ¿Sabe cuál es la ley espiritual? Adoración. Mire cómo lo dijo el salmista, Salmo 16:11, dice: me mostrarás la senda de la vida. Qué hermoso, hermanos. Nosotros no andamos a ciegas. Ya no estamos caminando en ese mundo de tinieblas. Recuerde que una de las bendiciones es que Dios, el Padre, nos ha trasladado al reino admirable de la luz de su amado Hijo Jesucristo. Y eso es lo que estaba diciendo el salmista antes de que viniera Cristo. Estoy tratando de recordar cuántos años. Aproximadamente unos 1950 o 1000 años antes de que Cristo viniera, el salmista lo estaba diciendo, David: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esa fue la alabanza que cantó hoy mi esposa y las hermanas. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Sabe qué es plenitud? Algo completo, que no le falta nada. Entonces mi pregunta, ¿por qué no vivimos en ese gozo? ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos conscientes que todo el tiempo estamos en la presencia de Dios. Hermanos, el salmista reconoce que Dios nos muestra la senda, la ruta de la vida, con un propósito doble. Número uno, disfrutar de su presencia, porque únicamente en la presencia de Dios tenemos la plenitud de gozo. El gozo no está en las cosas de afuera. El gozo no está en lo que nos ofrece el mundo. El gozo no debe estar fincado en un buen trabajo, en unas buenas finanzas, en una buena economía. Eso es parte de la vida y es necesario, sí, pero ese no es el verdadero gozo. El verdadero gozo es contar que nuestra alma cuente y sea consciente de que siempre estamos en la presencia de Dios. Y en segundo lugar, porque es en su presencia que nos deleitamos en Dios y Dios recibe la gloria y nosotros recibimos el gozo. Recuerde eso siempre. Darle gloria a Dios y Dios nos retribuye con gozo. Es decir, mis hermanos, que parte de que el Señor nos escogió y nos bendijo con toda bendición espiritual es con el fin de que vivamos en santidad y sin mancha y podamos rendir una genuina adoración que le da toda la gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, ¿qué es lo que dice en el capítulo 12, verso 1? ¿Alguien me lo puede recordar? Léalo. ¿Cómo dice? Presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Hermanos, no es algo espiritual, es algo racional de la mente. ¿Y por qué Pablo le dice así? Porque durante 11 capítulos antes ya les ha dado a conocer la verdad del Evangelio. Y esa verdad no solamente es una verdad espiritual, sino es una verdad física que ya quedó plantada en el corazón. Y ahora racionalmente nosotros debemos entender que ese es nuestro verdadero culto. Entregarnos en un sacrificio vivo y santo, porque esa es la verdadera adoración que recibe Dios. Y entonces nosotros recibimos el verdadero gozo. Hermanos, el Salmo 15:1 solo como referencia dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Nosotros no merecemos nada, mis hermanos. Es el santo nombre del Señor. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu santo nombre, gloria, por tu misericordia y por tu fidelidad. Porque aunque nosotros somos un montón de infieles, Dios se mantiene fiel. Hermanos, parte de la gloria de Dios es estar 5 minutos antes de las 9 los domingos. Hermanos, el primer requisito para el ser humano es que se arrepientan por buscar el gozo y deleite en las cosas del mundo y comiencen a buscar el verdadero gozo que solo podemos encontrar en Cristo Jesús. El gran pecado, escúchenme, ya estoy concluyendo, el gran pecado es no deleitarse en Dios para así reflejar su gloria. El gran pecado es no deleitarse en Dios para así reflejar su gloria. Mis hermanos, cuando no le damos la gloria a Dios, es porque no nos estamos deleitando en Él, y no deleitarse en Él es un pecado grave, grande. ¿Sabe por qué? Porque le estamos diciendo inconscientemente: no me interesa. Eso es como si uno de los que tú dices que es tu mejor amigo te invita a un banquete especial y tú le dices que sí y lo ignoras y no vas. Lo estás rechazando. ¿Cuánto más rechazar la presencia y el deleite que tenemos en Dios? Su gloria se refleja más en nosotros cuando más nos deleitamos en Él. Hermanos, permítame cerrar el mensaje con 3 verdades espirituales. No me quiero ir sin decirle esto. Número 1, Cristo vino y se hizo servidor. Miren, hermanos, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús y nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, ¿sabe lo que hizo la Divina Trinidad? ¿Sabe lo que hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Sabe lo que hizo Dios? Envió a su propio Hijo en una misión de los cielos a la tierra. Vino con una misión específica de servirnos. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. Y si nosotros somos imitadores de Cristo, algo que tiene que haber permanente en nuestra vida es una vida de servicio. Cristo vino y se hizo servidor, ¿sabe para qué? Para mostrar la verdad poderosa, majestuosa del Evangelio de Dios, de la verdad de Dios. En segundo lugar, Cristo vino para confirmar las promesas de Dios, para confirmarnos que en el pacto de Cristo, a través de su sangre, somos participantes de esa herencia bendita que Dios preparó de antemano. Todas las bendiciones que Dios ya decidió darte te pertenecen, son tuyas, disfrútalas. Cristo es la máxima satisfacción de todo hombre. Entiéndalo. ¿Quieres tener una satisfacción grande? Deleítate en la presencia de Dios, porque Cristo es la máxima satisfacción de todo hombre, de todo varón, de toda mujer. En Cristo tenemos todas las bendiciones. Cristo vino para que las naciones glorifiquen a Dios por su misericordia y gracia. Hermano, Cristo nos enseña el camino a la felicidad verdadera, escuche, y plena que solamente podemos tener en Dios. Las bendiciones en Cristo
son una expresión que se refiere a un gozo profundo del alma. Entiéndalo. No puede haber un mayor gozo para su alma y su espíritu que reconocer que eres un bendecido, que eres una bendecida de Dios. Ser bendecido es estar feliz, alegre y satisfecho al saber, escúcheme, al saber que vives en Dios y por Dios en Cristo. Estás en su presencia por la mera gracia, voluntad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Voy a finalizar con unas palabras, una de las tantas palabras del pastor John Piper. Y él dijo lo siguiente: si el fin mismo de Dios es la alabanza de su nombre, nuestro fin, escuchen iglesia, nuestro fin es la adoración a Dios para alabanza de su nombre, por su gracia, misericordia y su gran amor. Amén y amén. Gracias, Padre eterno, te damos en esta bendita mañana por tu mensaje, por tu palabra. Gracias por tus hijos, por todos nosotros, Señor. Y yo te pido, mi Dios, mi Padre eterno, Señor y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que el poder de tu Santo Espíritu esté encendiendo nuestros corazones en adoración, para que podamos caminar verdaderamente en santidad, para que podamos caminar sin mancha, que quiere decir en integridad, Señor, delante de ti. Que nos deleitemos de tu presencia, Señor, y que tu misma presencia produzca el gozo que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones necesitan para reconocer que no estamos en tinieblas, sino que estamos en la luz admirable del reino de tu amado Hijo Jesús. Porque todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No les digo que Dios los bendiga, porque ya ustedes son bendecidos. Amén.